Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Vida y Fe en la Palabra. Es el tiempo donde nosotros podemos estar conectados para aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Como lo dice el logo de Vida y Fe en la Palabra, somos gente de su presencia y de su palabra. Y hoy estamos conectados para que cada uno de ustedes y nosotros al mismo tiempo podamos aprender un poco más acerca de lo que Dios está hablando a nuestras vidas, para que tengamos un crecimiento profundo, un crecimiento agradable a Dios y un crecimiento donde todos y cada uno de nosotros podamos demostrarle a este mundo cómo es que vive un hijo de Dios. Amén. Muy bien. Para hoy vamos a estar empezando una serie, bueno, tal vez es la primera, tenemos muy poco de estar conectados, pero vamos a empezar una serie que se llama Días Peligrosos. Escúchelo bien, el tema es Días Peligrosos. Y ese tema es muy interesante porque estamos viviendo en días que son peligrosos. Pero como es una serie, hoy vamos a estar tocando específicamente el cuidando cómo vivimos, cuidando cómo vivimos. Es nuestro tema del día de hoy. Para ello, y vamos a estar utilizando como texto base de esta serie probablemente durante todo el tiempo que lo vamos a utilizar. Vamos a estar tomando el texto de Efesios capítulo 5 del versículo 15 al versículo 20. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 5 versículo 15 al versículo 20. Muy bien, pues vamos a leerlo. Yo estuve mirando algunas versiones acerca de este mismo texto y lo hice porque me dan algunas ideas acerca de algunas palabras que nos ayudan a tener una mejor comprensión acerca de cómo es que nosotros vivimos. ¿De acuerdo? Así es que voy a hacer una lectura específicamente de algunas versiones que me llamaron la atención. Dice, en la Reina Valera, nuestra Reina Valera tradicional, nuestra Biblia por excelencia, dice la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Uh, Otra versión es la Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. Por lo tanto, cuiden. Y aquí me llama mucho la atención la palabra cuiden, ¿de acuerdo? Cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, canten y alaben con todo corazón al Señor. Den siempre gracias al Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La palabra de Dios para todos dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Eso quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Solo voy a leer esos 15 y 16 en otra versión, que en este caso es la palabra, ¿verdad? Dice, estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes.
y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. ¿De acuerdo? Bien, mire, el tema que nos lleva a tener este tiempo de enseñanza tiene que ver con cómo estamos viviendo hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Cómo debemos vivir como hijos de Dios? Ahora bien, vamos a ponernos un poquito en contexto en cuanto a estos versículos, ¿ok? El texto que nos sirve para hoy, y perdónenme que me acomode un poquito más, ¿verdad? Y que nos va a seguir para las siguientes enseñanzas. En ese texto, el apóstol Pablo habla con la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos, ¿de acuerdo? Él lo habla con una urgencia increíble. Y la carta fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, ¿no es cierto? Más luego, unos años más adelante, un par de años más adelante, Pablo visita Éfeso y tiene allí en Éfeso un ministerio por unos 3 años de manera consecutiva. Ahora, ¿cómo era Éfeso? ¿Qué era Éfeso? Éfeso era la capital de una provincia romana en Asia, lo que hoy comúnmente es llamado Turquía, la Turquía moderna, la Turquía de nuestro tiempo. Y allí se encontraba una de las 7 maravillas de la época del mundo antiguo, que era el templo de Diana. ¿Quién era Diana? ¿Ok? Diana era una diosa a quien rendían adoración, pues la consideraban la diosa de la fertilidad. La ciudad era una ciudad como un centro comercial, ¿verdad? Con un negocio muy próspero, era como un puerto y había muchos negocios prósperos, ¿no es cierto? Entonces, por consiguiente, era un lugar de mucha, llamémoslo así, oposición para el Evangelio, para las personas que habían conocido el mensaje del cristianismo, de los seguidores de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, Pablo, a través de este mensaje, le quería decir a los cristianos de la época que estuvieran alertas, que estuvieran alertas aprovechando bien el tiempo y no dejándose desviar por las atracciones que podía tener la ciudad en esa época. ¿De acuerdo? Pablo es muy, muy inteligente y muy sagaz con esta carta. A mí particularmente las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo me llaman mucho la atención porque siempre está pensando en nosotros como cristianos, ¿no? Entonces Pablo tenía esa razón muy fuerte al decirle a la gente, esté alerta, ¿verdad? Esté alerta, aproveche bien el tiempo y 3, no se deje desviar por las atracciones que podría tener la ciudad, ¿verdad? Ahora, ¿qué atracciones tenía la ciudad en su época? 1, idolatría. Número 2, demasiada inmoralidad sexual, ¿ok? Porque el culto a esta diosa Diana estaba mezclado con la prostitución. Entonces le estaba hablando específicamente a eso, ¿verdad? La imagen que tenía Diana en esa época era la de una mujer con muchos senos al aire, ¿verdad? Y llevaba un collar adornado con los símbolos del zodiaco en su cuello. Eso quería mostrar ese enlace que había con la astrología, ¿no es cierto? Ahora bien, se practicaba este culto a la diosa Diana en todo lado, ¿sí? En todas partes. Pero no solo se practicaba eso, sino que había mucho de magia negra en su época. Usted dirá, ¿por qué habla el pastor Francisco de todo esto? Bueno, es que les quiero poner el contexto en el que vivía, cómo era Éfeso en la época y por qué Pablo escribe lo que escribe y lo escribe de esa manera, que luego leyendo otros versículos nos vamos a dar cuenta que Pablo estaba escribiendo por una razón, ¿no es cierto? También Éfeso era la ciudad donde más se le rendía culto al emperador.
¿verdad? Y todas esas cosas que yo le estoy mencionando en esta noche eran las que hacían que ser cristiano fuera más difícil. Y es más, en el capítulo 6 de la epístola del apóstol a los Efesios, el Señor está hablando acerca de tener una guerra de carácter espiritual no con personas, sino desde el punto de vista de espíritus, ¿verdad? Y entonces esto tiene gran importancia porque, caray, nosotros sabemos que la confrontación espiritual que hay en el mundo es una realidad. En este mundo en que nosotros vivimos hay una confrontación de carácter espiritual, ¿verdad? Y Pablo lo estaba mencionando. Ahora bien, Éfeso era conocida o fue conocida como la feria de la vanidad de Asia. Tremendo, tremendo. Yo estuve investigando un poco sobre ese tema y de verdad que es bastante fructífero para uno leer y luego comparar con lo que Pablo decía en la epístola, y es muy interesante porque estamos aprendiendo mucho más, ¿ok? Así que era muy fácil entonces en esa época que la gente dejara llevar por toda suerte o por toda idea de superstición, de idolatría, de placeres, de ocupaciones sin sentido, perdiendo que lo más importante de su tiempo en esa época. Por eso el apóstol Pablo les insiste a los cristianos de Éfeso que miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Dice, eso lo dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿verdad? No como necios, sino como sabios, sabios. Es importantísimo. Pablo hace un llamado de atención bastante claro porque le está diciendo a la gente, tengan cuidado. ¿Sabe? Hoy en día es parecido, ¿no creen ustedes que hoy en día estamos viviendo una época en la que es muy frecuente que nosotros podamos distraernos? Esto que es la tecnología, lo que estamos usando ahora, nos puede quitar el tiempo, ¿verdad? El dedicarnos al culto a nuestro propio cuerpo, cuidándonos en la gimnasia, el yoga, bueno, una cantidad de cosas pueden quitarnos también el tiempo. Ahora, Pablo no dice que esté mal, sino dice aprovechando bien el tiempo. Yo no creo que esté mal hacerlo siempre y cuando usted le rinda importancia a lo que le tiene que rendir importancia y no propiamente solamente a cultivar su cuerpo, a perder el tiempo, porque el tiempo no se recupera. Eso no lo podemos recuperar, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo de muchas maneras le dicen a ellos, miren con diligencia, tengan cuidado de cómo viven, ¿verdad? Cuídense, estén atentos a la manera que ustedes tienen de comportarse, ¿verdad? Tenga cuidado de cómo se comporta, dicen allí, ¿verdad? En las versiones que traje. Por eso leí varias versiones y las quise compartir con ustedes, porque definitivamente lo que Pablo nos está diciendo nos está llamando la atención. Pongamos atención, pongamos cuidado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en Efesios 4:17, acerca de mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta exhortación, esta amonestación del apóstol Pablo viene empezando desde el capítulo 4 en el versículo 17. ¿Verdad? Y los quiero invitar a que vayan allí. Desde allí comienza el apóstol a hablarle a la gente de Éfeso acerca de cómo es que usted tiene que cuidar, poner bastante atención en cómo vive, no como necios, sino como sabios. Entonces vamos a leer desde el verso 17. Y dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es interesante, ¿verdad? Porque lo que nosotros pensamos, así somos, eso hacemos.
Y eso nos lo enseña la Biblia, tal cual en el libro de Proverbios, tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él, dice la Escritura. Entonces, le dice, tenga cuidado, pues le digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora bien, gentiles. Los gentiles que menciona aquí, en la Biblia vamos a hacerlo a grandes rasgos en dos grupos, judíos y gentiles. O sea, toda aquella persona que no fuera judía era un gentil, ¿de acuerdo? Fuera romano, fuera griego, fuera de la nacionalidad que fuera, esa persona era considerada como un gentil. Por supuesto, estas personas gentiles tenían una cierta característica en su manera de vivir, tenían una forma específica por la cual ¿cómo se llama? La gente hacía sus propios cultos y pues el apóstol Pablo le dice a la gente de allí, esto les digo y requiero en el Señor que ya no andéis como ellos. Ahora, si tú te dices ser un hijo de Dios, si tú te dices ser una persona cristiana, una persona que sigue los principios de vida abundante que Dios te ha dado, que Él te regaló a través de la obra de Cristo Jesús, entonces tú no puedes vivir de la misma manera que viven todas las demás personas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces le dice, no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. La mente determina lo que tú vives. La mente determina lo que tú hablas. La mente determina en qué estás creyendo también. Entonces es importante que tú puedas tener cuidado, ¿verdad? Que no vivas de acuerdo a eso. Y el apóstol más adelante, ¿verdad? Empieza a explicar. Luego dice cómo es que viven los gentiles. Póngale cuidado a cómo dice, verso 18 y verso 19. Dice que los gentiles, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no tienen la fe del tipo de Dios que Dios quiere que tengan, son personas que tienen el entendimiento entenebrecido, dice la Escritura. El entendimiento entenebrecido, ¿verdad? ¿Por qué? Es bien importante que nosotros lo miremos. El entendimiento entenebrecido, que estaba mirando, o quiero mirar aquí en mi Biblia, Efesios capítulo 4, ¿verdad? En este versículo 18, ¿verdad? A ver cómo lo dice otra versión. Y en esta versión lo dice de la siguiente manera, tienen la mente llena de oscuridad. Qué interesante porque el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses nos dice que nosotros somos hijos de la luz y que si somos como hijos de la luz, andemos en la luz. Y eso es muy importante porque nos hace ver que nosotros al salir como los demás gentiles de su estado de vida antiguo, ahora tenemos una nueva manera de pensar. La Biblia lo dice, ahora tenemos la mente de Cristo y debemos pensar de una manera diferente. ¿Cómo? Debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Entonces necesitamos urgentemente aprender a que tenemos un estilo de vida, ¿de acuerdo? Y él lo describe allí. Entonces tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice allí. Han perdido la vergüenza, en otras palabras, ¿verdad? Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Imagínate, esa es la manera como viven los gentiles. Recuerden cómo era Éfeso en la época, ¿sí? Pablo está haciendo una enorme advertencia. Y déjeme decirle algo, hablando con todo el corazón. Nosotros no estamos lejos de la situación que vivía Éfeso en ese tiempo. Hoy en día es triste ver cómo todo lo han convertido desde el punto de vista sexual. Yo a veces viendo televisión, está viendo uno algunas propagandas de televisión
Y si no ponen a una mujer casi semidesnuda, yo a veces me hago la pregunta, digo, ¿pero qué tiene que ver esta mujer semidesnuda con esto que están ofreciendo? Digo, no tiene razón de ser, ¿verdad? La música se ha vuelto demasiado sensual, el baile es demasiado, ese baile que realizan hoy es demasiado sensual. Nomás coja usted el celular y mire los TikTok que se hacen hoy en día, son acerca de bailes bastante sensuales, ¿no? Entonces, no estoy hablándoles de algo que no estemos nosotros viviendo o que no conozcamos, le estoy hablando de algo que es verídico, ¿verdad? Que estamos viviendo en nuestro tiempo. La Éfeso de antes se parece al mundo de hoy en día, a la Bogotá de hoy en día, ¿sabe? Yo quedé sorprendido alguna vez que tenía que salir muy tarde en la noche a trabajar o a hacer cosas demasiado temprano, que Bogotá tiene una vida de día y otra vida de noche. Y la vida de noche es completamente diferente a la vida de día. Hay puertas que se abren en la noche que en el día no se abren, pero que en la noche se abren para hacer todo esto que está mencionando la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, el apóstol comienza a describir cómo era la vida en Éfeso en esa época. Dice, y continúa exhortando más bien a que los cristianos vivan como se les ha enseñado a vivir en Cristo. Eso es, a despojarse de la antigua naturaleza y a vivir o a vestirse de la nueva. Es interesante porque aquí yo tengo que decirles algo. Sepa una cosa hoy en día. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Son cosas que tú las tienes que hacer, que no las va a hacer Dios. ¿De acuerdo? No las va a hacer. Y eso lo vamos a leer aquí más adelante. Porque a veces es mucho más fácil decirle a Dios, Señor, quítame, Señor, hazme, Señor, haz esto conmigo, Señor, esto no me gusta, quítamelo, esto no me conviene. Pero todo es, Señor, haga, y yo como si no tuviera nada que hacer. Pero lo vamos a seguir leyendo a partir de Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y vamos a leer desde el verso 20, vamos a tomarnos una idea de algunas cosas que el apóstol dice que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Verso 20 dice, en nuestra Biblia, Reina Valera, bueno, yo tengo la Reina Valera aquí, pero también estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos. Ahora, él es claro el verbo allí, despojarse. Yo soy el que me tengo que despojar. Ya Dios quitó el poder que me hacía pecar de mi vida, ¿verdad? Le quitó la autoridad, quitó ese poder que me gobernaba, que hacía que yo cometiera pecados, ¿verdad? Y ahora él me dice, usted, si tenía unos hábitos, malos hábitos, tiene que despojarse de esos malos hábitos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De acuerdo? Soy yo el que tengo que tomar la decisión. Mira, si hasta el día de hoy estás viviendo una vida de derrota, una vida de poca victoria en tu vida acerca de ser un verdadero hijo de Dios, probablemente es porque tú no has hecho lo que te está diciendo la Escritura en este pasaje de Efesios capítulo 4 en el versículo 22. Despójate, déjelo de hacer, en otras palabras, ya no más, ¿verdad? Me gusta como lo dice aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice, desháganse. O sea, sáquelo, ¿verdad? Ya no lo tenga allí guardado. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Escucha bien esto. Habla de dos cosas ese verso 22 de acuerdo a esta versión. Dice, de su vieja naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza pecaminosa, segunda de Corintios
5:17 nos dice que ahora somos nuevas criaturas, o sea que esta vieja naturaleza quedó crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo una nueva naturaleza que es la de ser un hijo de Dios, que es la naturaleza de poder servir a Dios hoy en día y vivir para Dios, ¿de acuerdo? Entonces dice, esa naturaleza ya fue quitada. Y claro, antigua manera de vivir, dice, antigua manera de vivir. Probablemente nuestra antigua manera de vivir era una manera de vivir que no agradaba a Dios, como los otros gentiles, decía el apóstol, ¿verdad? ¿Qué podrían? Imaginemos un poquitico, hagamos el cuadro, hombres o mujeres en la época de Éfeso, ¿qué hacían? Probablemente algunos tenían relaciones incestuosas, ¿verdad? O tenían relaciones con gente que no debían tener, como era una ciudad comercial, probablemente hacían engaño, ¿verdad? Probablemente mentían, ¿no es cierto? Entonces, ahora Pablo les está diciendo, ya no vivan como vivían antes, ¿verdad? Probablemente algunos dirán que por los negocios había que ir a reuniones sociales y convertirme en un bebedor social, o algunos no eran tan bebedores sociales, ¿no? Algunos llevaban hasta doble contabilidad. Estoy pensando y estoy hablando como si viviéramos en términos de hoy en día, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos hablar de muchas situaciones que se viven hoy, ¿no? Pero Pablo les dice, ya desháganse de esa antigua manera de vivir, ¿verdad? Y sigamos leyendo. En cambio, dice, ahora vamos al verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Date cuenta que aquí comienza nuevamente a hablar de algo que es importante para nosotros, y es nuestra mente, cuidar nuestra mente. Dice, ahora renovemos nuestra mente. Vamos un minutico a Romanos capítulo 12, versículo 2, y en Romanos capítulo 12, versículo 2 es claro como lo dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que renovar? ¿Qué es lo que tengo que transformar? ¿Verdad? ¿Qué es lo con lo que no me tengo que conformar a este mundo? Con el tipo de mentalidad que tiene este mundo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Renueven el espíritu de su mente. Ya no piensen de la misma manera, de la antigua manera de vivir. Ahora piensen de otra forma. Actúen de otra forma. Pero eso tiene que ser aquí, cambiarlo aquí. ¿De acuerdo? Dice en cuanto 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24 dice, y vestíos, como si me pusiera algo, ¿no es cierto? Dice, pónganse una nueva naturaleza, ¿verdad? Dice allí, pónganse un vestido nuevo, el del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, en otras palabras, quien es verdaderamente justo y verdaderamente santo. Ahora yo soy considerado un hombre justo porque he crucificado mi antigua manera de vivir, y Él me cataloga a mí como una persona justa. Y ahora, como una persona justa, la palabra de Dios me dice que Él escucha las oraciones de los justos. Tengo acceso a su presencia. Pero también Él me declara como un hombre santo. Y santo es separado para Dios, que vive para Él, que vive agradándole a Él. ¿Estamos? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a esta gente es bien importante, porque si usted lo mira, también nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? ¿Seguimos? Muy bien. 25. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar como hábitos según mi antigua manera de vivir? ¿No? Dice aquí, por lo cual desechen la mentira. En otra versión dice, así que dejen de decir mentiras. Cuando nosotros mentimos, estamos haciéndonos parte de la antigua naturaleza que teníamos, de nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Nos cuesta, sí, pero tengo que dejar de hacerlo, dice la Escritura. Dice, digamos siempre la verdad. ¿A quiénes? A todos, dice la Escritura, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad,
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, como quien dice, si somos familia, no nos tratemos mal, no nos digamos mentiras, hablemos siempre con la verdad. Jesucristo declaró en la Escritura que Él era el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad y yo sigo sus enseñanzas, Él desea que yo diga la verdad. Él dijo, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Cuando dijo adoradores en espíritu y en verdad, eran personas que entendían su nueva naturaleza, pero personas, ¿verdad?, que adoraban a Dios de una manera particular. Sabían lo que significaba adorar a Dios. Entonces, como nuevas personas, ya no con la antigua manera de vivir, sino en la nueva manera de vivir. ¿De acuerdo? Dice, verso 26. Además, y me gusta como lo dice la nueva traducción viviente, me gusta mucho porque dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Aquí no está diciendo que enojarse es malo. Aquí lo que está diciendo es que si te enojas, no puedes permitirte que el enojo te controle. Eso, aquí no está diciendo que no se enoje. Aquí lo que está diciendo es que si te enojas, entonces tienes que no permitir que ese enojo te gobierne y dar la solución. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Con cualquier tipo de persona, en particular con la esposa o con la familia o con la gente de su casa. No sé cuántos sean los miembros que vienen en casa, pero él está diciendo no permitan que el sol se ponga sobre su enojo. Y luego le dice, y aunque aquí la Biblia no lo menciona de esa misma manera, ni deis lugar al diablo, el enojo le da lugar al diablo, porque a través del enojo nuestras palabras pueden decir muchas cosas que van a ofender, a dañar a alguien y van a empezar a cuestionar a la otra persona, y lo más seguro es que esas palabras no glorifiquen en nada a Dios, no honren a Dios a través de lo que hablamos. ¿De acuerdo? Muy bien. 28, seguimos aquí. ¿Te das cuenta? Partimos del 5:15, donde dice que miren con diligencia cómo andamos. Y aquí estamos empezando a encontrar cómo es que debemos andar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos soltar para poder empezar a andar como Él quiere, ¿no? O sea, si usted hablaba mentiras, ahora no debe mentir, debe hablar la verdad, ¿de acuerdo? Si antes hacía una serie de cosas, cámbielas, ahora va a hacer las nuevas. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque el poder que antes lo dominaba a usted, el poder que antes lo gobernaba a usted, ese poder se lo quitó Dios a usted encima. Cuando clavó el acta de los decretos que era contraria, los clavó en la cruz del Calvario, Jesús murió y resucitó. Y al resucitar le quita el poder de que tú seas la persona que puedas vivir todo el tiempo bajo esa opresión. La resurrección de Cristo trajo victoria para nosotros. No solo la cruz, en la cruz lo clavó, pero el bajar y por 3 días estar en las profundidades y luego subir y resucitar, esa resurrección nos da la victoria, porque Él no quedó muerto, Él vivió y vive a la diestra de Dios Padre. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. ¿Ok? El que hurtaba, ay Dios mío, verso 28, estamos en el 28, la Reina Valera dice, el que hurtaba no hurte más, ¿verdad? Sino trabaje, aleluya, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Si eres ladrón o eras ladrón, deja de robar, dice esta versión. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Claro, este tipo de mentalidad de Éfeso de la época, lo único que hacía era hacer que la gente pensara en sí mismo. Todo yo, solo yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Pero aquí el apóstol Pablo les está enseñando otra cosa. ¿De acuerdo? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo quiero leer en esta porque nos va a dar mayor luz. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo.
que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Qué interesante, por eso me gusta leer otras versiones. Dice, para que esas palabras que yo diga sean de estímulo, o sea, que hagan que otras personas hablen de igual manera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. El no usar esas palabras hace que la gente que esté conmigo o que pasa tiempo conmigo no las usen delante de mí, ¿verdad? Porque eso los estimula, porque van a decir, si él no las dice, yo no tengo por qué decirlas. Sencillamente, tal vez las diga en otro momento, pero por lo menos por respeto a uno, en el momento no las va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, te quiero invitar a que empieces a tomar esta enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo y que esta noche estoy compartiendo con ustedes como cosas prácticas de nuestra vida, porque realmente eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es que se llama el tema de este día? Dice, cuidando cómo vivimos. Y nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos cuidar nuestra manera de vivir. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Sigo? Bueno, muy bien. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe? El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, del cual Jesucristo habló en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14 y dijo que era necesario, Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿verdad? Y esté con ustedes todos los días, estará en ustedes, dentro, estará con ustedes, aquí en medio de la reunión, y estará sobre ustedes, ¿de acuerdo? Todo el tiempo Él iba a estar con nosotros. Y esa fue la promesa que Jesús decía. Es necesario que yo me vaya, porque es que en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el Señor dice cuál va a ser la función del Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo es la de recordarnos todas las palabras de Jesús. Él se iba a encargar de hablarnos todo el tiempo, de recordárnoslas, de estar guiándonos, enseñándonos, dice, guiándonos a toda verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces nosotros necesitamos empezar a tener en cuenta en nuestra vida al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Ojo, si nosotros volvemos a hacer lo que hacíamos antiguamente, lo que hacemos es que el Espíritu Santo se contriste en nosotros. ¿De acuerdo? Se va a entristecer, se va a sentir mal. ¿Ya? Probablemente, discúlpeme si algunas personas piensan de otra manera, que creen que el Espíritu Santo, cuando nosotros erramos al blanco, porque eso es lo que significa pecado ahora para los hijos de Dios, cuando nosotros no hacemos las cosas como estamos o deberíamos hacerlas, entonces dice que la Biblia que nosotros pecamos, y pecar es errar al blanco. Entonces probablemente algunas personas dicen que cuando nosotros erramos al blanco el Espíritu Santo se va de nuestra vida, y eso no es cierto, porque el Evangelio de Juan nos dice que Él estaría en nosotros. Pero aquí estamos encontrando que pasa algo con el Espíritu Santo cuando nosotros no vivimos conforme Él quiere que vivamos. Dice que se entristece. Es como si se callara, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la voz tuya, la voz de los hechos, es más alta en ese instante que la voz que Él está sugiriendo o hablando a tu corazón. Y lo que va a hacer es que esa voz lo calle, y el Espíritu Santo va a callar, va a menguar, se va a entristecer. No se va de ti, se entristece, ¿verdad? Se hace a un lado y te deja actuar como tú quieras. Es importante que tengas claro esto, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Claro, cuando yo comienzo a vivir como
mi antigua manera de vivir, el Espíritu Santo comienza a hablarme y a decirme así no es la manera como vive un hijo de Dios, así no es la manera como habla un hijo de Dios, así no es la manera como piensa un hijo de Dios. Pero entonces, si tú oyes más la voz de tus antiguos hábitos y de tu antigua manera de vivir, aunque ya no tiene el poder que te gobierna, ya no lo tienes sobre tu vida, ¿verdad? Que era el poder de Satanás obrando sobre tu vida, ya no está, ¿verdad? Sencillamente el hábito que tú tenías es lo que no te está dejando avanzar. Y por eso el apóstol le dice, hombre, quítese ese antiguo vestido y póngase el nuevo, ¿de acuerdo? Despójese de uno y vístase del otro. Pero eso lo tienes que hacer tú. Eso es lo que está haciendo el apóstol, enseñándole a la gente cómo es que tiene que hacer. Y es lo que yo estoy intentando hoy compartir contigo también. Nuestra manera de vivir, según la Biblia, en Juan 10:10, es tener vida y vida en abundancia. Una vida, la misma vida de Dios morando en nosotros de una manera esplendorosa, de una manera espectacular, pero no la vivimos. Vivimos a veces como personas derrotadas, como personas tristes, porque estamos dejando que nuestros antiguos hábitos nos gobiernen, que nuestros antiguos hábitos estén guiando nuestra vida. Y eso nos lleva a la no victoria, pero aparte de eso, a sentirnos tristes. Y si nos sentimos tristes nosotros, el Espíritu Santo también se pone triste. ¿De acuerdo? Verso 31. Quítense de ustedes, le dice, o libérese, usted mismo, libérese de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Lo leí en la versión, no la traducción viviente, pero te lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, quítense de vosotros toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esos tampoco son cosas del nuevo hombre, creado según Dios, ¿de acuerdo? Esa no es la manera de vivir. Necesitamos empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como Dios los perdonó. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Utilicemos la misma medida. Así como Cristo nos perdonó, yo también debo perdonar. Yo no lo merecía y Él me perdonó. Ahora tú dirás, no, es que la ofensa es muy grande, yo no puedo perdonar a esa persona. Créeme, si tú no lo haces, estás llenándote de amargura. Y esa es otra cosa que está diciendo la Biblia, que tengo que dejar a un lado. La amargura, ¿verdad? ¿Qué más dice que tengo que? La furia. No, es que me hirió, es que me trató mal, es que utilizó palabras ofensivas contra mí, pensó mal de mí, me mintió. Esas cosas no están haciendo otra cosa que producir amargura en tu vida y no estás perdonando, ¿verdad? Ahora, aún más, este tipo de cosas en nuestra vida, ¿sabes? Estorban a la oración, estorban nuestra oración, porque una de las formas de llegar ante Dios es con las manos limpias, con un corazón puro, dice el libro de los Salmos. ¿Cómo me acercaré a ti? Con corazón limpio, con los labios limpios, con nada que tenga que ofender a Dios de mi vida. Que cuando Dios me mire, vea una persona íntegra, ¿de acuerdo? Y todo esto lo podemos lograr gracias a que Dios actuó en nosotros, en la persona de Jesús, ¿verdad? Quitándonos la opresión, haciéndonos la justicia de Dios, ¿verdad? Haciendo que el perdón de Dios fuera aplicado a nuestra vida y nosotros pudiéramos hoy ser más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó en esta manera de vivir, ¿de acuerdo? Ahora, a partir del capítulo 5, y ya vamos a ir dándole como una culminación, les dije que es una serie y vamos a continuar hablando sobre ello. Ahora les quiero compartir algo más. Quiero compartir con ustedes algo más de esto de cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo? Que nosotros tengamos un proceso de despojarnos
y de vestirnos, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol esto de, como dice en el versículo 15, de ya no andéis, ¿verdad?, como los necios, sino que mire con diligencia cómo anda. El proceso de caminar, ¿verdad? El proceso de caminar es un proceso sencillo. Normalmente son 2 pasos, porque tienes solo 2 piernas. Si tienes más piernas, bueno, tendríamos que pensarlo, pero creo que los seres humanos solo tenemos 2 piernas, ¿verdad? Y entonces, el proceso de caminar es solo de dos pasos. Uno con una pierna y luego con el otro. Y de manera repetitiva se convierte en el proceso de caminar. ¿Sí o no? Doy un paso, luego doy el otro y así sucesivamente. Pues déjeme decirle, ¿verdad? Primero una pierna y después la otra pierna. ¿De acuerdo? Y eso, cuando nosotros lo hacemos una y otra vez, entonces lo que aparece como proceso es que estamos caminando. ¿De acuerdo? Estamos caminando. Ahora, esto es un ejemplo, ¿verdad?, muy acertado de lo que significa vivir la vida cristiana, ¿verdad? Damos un paso despojándonos del viejo hombre y el otro vistiéndonos del nuevo, ¿verdad? De eso se trata el vivir cristiano. Dejo una cosa y me visto de la otra. Dejo una cosa, me visto de la otra y voy avanzando en mi vida como cristiano. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dice, mire pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Dejo mi antigua manera de vivir y empiezo a vivir como Él nos ha enseñado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo? Que de la aplicación práctica de este proceso de caminar, ¿verdad?, en situaciones diferentes en nuestra vida, ¿verdad?, y lidiando con algunos de los grandes asuntos de este tiempo, nosotros podremos salir adelante en medio de la situación. ¿De acuerdo? En ese tiempo era una situación bien complicada, bien difícil. ¿De acuerdo? Vamos a ir concluyendo, seguimos leyendo el capítulo 5. Ahora dice, sed pues, si usted está caminando con Dios de la manera que Él quiere, vestiéndose del nuevo hombre, entonces el capítulo 5 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿de acuerdo? Y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Vivan una vida llena de amor, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿ok? Imiten todo lo que Él dice porque Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, que es aroma agradable a Dios. O sea, el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, ese sacrificio fue un olor fragante a la presencia de Dios. Fue un olor espectacular. Dios lo aceptó. Dijo, me agrada. Olió el sacrificio de Cristo y dijo, eso me agrada. Por lo tanto, yo voy a poder entonces perdonarles. Porque el sacrificio de Cristo hizo que nosotros fuésemos perdonados. Pero aparte de eso, el Dios Padre dijo, ahora ellos van a poder estar en amistad conmigo nuevamente. Vamos a poder tener otra vez comunión. Por eso dejó escrito que pudiéramos orar al Padre en el nombre de Jesús. Fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oren al Padre. Ahora pueden orar porque ahora están en comunión con Él. ¿De acuerdo? Verso 3. Pero fornicación, ¿verdad?, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Bueno, vamos a dejar ahí un momentico antes del versículo 6. Yo quiero leerlo en esta otra versión donde dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, dice. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes.
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El avaro, ¿no es cierto? Por eso la palabra en la Biblia, en la parábola, decía, nadie puede amar a dos señores. O ama a Dios o ama a las riquezas, pero no se puede amar a Dios y a las riquezas. Y esto tiene que ver con este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vas a poder amar, no vas a poder tener a un solo Dios. Bueno, hoy no voy a entrar, ibas a decir algo más. Bueno, 6, versículo 6, porque ya vamos a terminar y esta serie continúa. Gracias a Dios que nos guió a tener este tiempo de enseñanza de esta serie, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos siguiendo tiempos difíciles, ¿verdad? Perdónenme un segundo que se me está agotando la batería y se nos corta la comunicación, ¿verdad? Se nos corta la comunicación. Muy bien. Entonces, seguimos en el versículo 6 del capítulo 5 a los Efesios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Dice allí, andad como hijos de luz. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque habrá gente que te quiera decir que eso no es malo delante de Dios, ¿verdad? Perdóneme que haga este comentario, me llega y lo tengo que decir. Esto sí lo tengo que decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que piensan que hay que probar antes de casarse, hay que probar tener pareja a ver si es viable el matrimonio. Es esto, ¿no? Hay personas que tratan de justificar esa situación, pero delante de Dios no es correcta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, dice. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice el verso 10. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Y dónde lo averiguo? En su palabra. Es donde yo averiguo lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es mejor sacarlas a la luz, ¿verdad? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aleluya. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. La luz. En esta semana, en el tiempo de oración que teníamos, compartíamos la importancia de la luz de Cristo para nosotros, ¿verdad? Que es como cuando tú entras a una habitación y está totalmente a oscuras. La luz ilumina todo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vivan como hijos de la luz, dice la Escritura en el verso 8. Anden como hijos de la luz, que nada tenga que ver con la oscuridad de la antigua manera de vivir, ¿de acuerdo? Y en el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Y ahí sí viene el texto con el que iniciamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces aquí el apóstol Pablo nos está llevando a que miremos con diligencia cómo andamos. Y ya miramos cómo es que se andaba antes de conocer a Cristo y qué cosas, ¿verdad? Es lo que nosotros
debemos cambiar, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, de una manera muy sabia e inteligente, nos está diciendo no es a dónde caminas, sino cómo caminamos. Tengan cuidado de cómo caminan, miren con diligencia cómo, dice la palabra cómo, no para dónde vas, sino cómo andas, cómo caminas en este tiempo, ¿verdad? A dónde caminas es un problema relativamente simple, pero como estás aplicando el principio en cada momento de tu vida, eso, el cómo estás aplicando los principios de Dios a tu vida, eso es lo que es realmente importante, ¿sí? El cómo estoy aplicando los principios, ¿verdad? Dice la exhortación final aquí, ¿verdad? Para que podamos concluir esta noche, la exhortación del apóstol Pablo, la exhortación final aquí es: observa cuidadosamente cómo caminas. Observa cuidadosamente cómo caminas, ¿verdad? Ok. Para dentro de 8 días vamos a estar hablando algunas cosas bastante interesantes acerca de nuestra vida y verdad es que necesitamos caminar con entendimiento, y la segunda cosa es que necesitamos caminar de una manera sobreabundante. Y esto es bien importante, lo que vamos a compartir. No se lo pierda dentro de 8 días. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando, ¿verdad? De cuidando cómo vivimos. Cuidando cómo vivimos. La serie que hemos empezado el día de hoy se llama Días Peligrosos. Si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna pregunta, hable conmigo. Para quienes tienen el WhatsApp de la iglesia, Vida y Fe en la Palabra, pues allí me la pueden hacer conocer, o al personal, o para quienes conocen mi número. Si usted quiere compartir esta enseñanza con otras personas, puede hacerlo con total libertad. Creemos que Dios está dándonos un mensaje para la gente hoy en día de cómo vivir como verdaderos cristianos de acuerdo a la fe que profesamos, ¿no es cierto? Y bueno, si se quiere reunir con nosotros en oración entre semana, también lo puede hacer. Tal vez no lo hacemos en vivo como ahora. Estamos mirando si lo podemos hacer cada noche de la misma manera. No sé, estamos mirando, pero quiero invitarles a que cada día nos hagan llegar sus comentarios, ¿verdad? Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus peticiones de oración. Nosotros estaremos orando por ellas, ¿verdad? Y gracias por conectarse. Como lo dije hace 8 días, lo vuelvo a decir hoy, lo hacemos a esta hora porque creemos que las personas ya están en sus casas descansando, listos, preparándose para el día de mañana. Entonces, a esta hora pueden dedicarle un poco de atención sin la preocupación de que tengo que salir a hacer alguna diligencia, aunque en estos días estamos viviendo época de cuarentena. Pero lo hacemos a esta hora porque creemos que es un buen tiempo. Preguntamos a algunas personas y nos dijeron que era muy buena hora, y es una hora para ver esta enseñanza en vivo de una manera relajada, pero aprendiendo. Como siempre lo he dicho, no deje a un lado el tomar apuntes. Estos apuntes son importantes para nosotros, ¿de acuerdo? Son importantes para ustedes. Cada día, entre más enseñamos, más crecemos, más nosotros avanzamos, ¿no es cierto? Así es que si usted puede también compartir esto con otros, lo va a hacer y va a crecer. Y tenemos un excelente material, que es la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Si usted la quiere leer en esta semana, no son sino 6 capítulos, puede leer un capítulo por día, y al domingo ya se lo habrá leído todo y podrá tener una mejor comprensión de lo que Dios quiere decirnos a través del apóstol Pablo para estos días peligrosos. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Tenemos una palabra de oración y concluimos este tiempo. Dios, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial donde podemos compartir de tu palabra y donde podemos acercarnos a ella con total libertad, siendo guiados por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo que ministra nuestras vidas y nos enseña. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad.
Tus palabras son espíritu y son vida. Y estas palabras traerán vida para nosotros, que somos los hijos de Dios y que podemos vivir de una manera, Señor, agradable a tu presencia, cuidando nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias, Señor, porque estas palabras llegan a su corazón y tu Espíritu Santo las reafirma y establece en ellos, Señor, el principio de lo que tú quieres enseñarnos. Gracias también, Señor, hoy, porque estamos empezando una nueva semana, tal vez a partir de mañana la semana laboral. Y Padre, pedimos tu bendición para esta semana. Sabemos que tú nos escuchas y que estás atento a nuestra oración y que podemos acercarnos a ti con confianza, Señor, y nos acercamos creyendo que esta semana será una semana bendecida, será una semana, Señor, en la cual veremos tu mano de poder operando en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Bendecimos, Señor, tu palabra, y tu palabra nos bendice a nosotros, tu presencia nos bendice a nosotros, y esa palabra, Señor, trae confianza sobre cada uno de nosotros. Sabemos que nuestras finanzas, Señor, y todo lo que necesitamos para vivir diariamente es suplido por ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, y esta semana, Señor, lo declaramos y queremos vivir en esa nueva experiencia. Padre, gracias por tu presencia con nosotros en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús. Y si en esta noche, Señor, hay alguna petición en el corazón de tus hijos, Señor, que esté agobiando su corazón, que esté agobiando su vida, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, yo quiero pedirte por esas peticiones. Probablemente no las conozca ahora, Señor, pero tú sí conoces esas peticiones que hay en sus corazones, diferentes peticiones, Señor, peticiones en el área de la salud, peticiones en el área financiera. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tú intervengas, Señor, dando respuesta, porque tu palabra es eficiente al declararme que tú, Señor, tienes una respuesta cada vez que nosotros nos acercamos a ti y confiamos en tu perfecta voluntad. Tu palabra lo dice en el libro de Hebreos, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar respuesta al momento en que lo necesitemos, Señor, para el momento en que necesitemos. Y si esa es la situación en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, yo te pido, Señor, que tú des respuesta a las peticiones de tus hijos conforme sea tu santa voluntad. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos dentro de 8 días y el Señor esté con ustedes todo el tiempo. Amén. Dios les bendiga.